Dios os bendiga a todos. Os habla el pastor José Luis desde Barcelona, España. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Muchas gracias por participar, por ver los vídeos que van siendo grabados. Llevo un tiempo sin grabar por falta de tiempo, la verdad, pero siempre que podemos, siempre hacemos algo porque es importante colaborar con los hermanos para conocimiento. Todos tenemos que aprender, yo también aprendo, veo. Entonces quiero agradecer a todos aquellos que se han suscrito, aquellos que han compartido los vídeos con otras personas. Muchas gracias a todos, de verdad. Pero hoy quería tocar un tema importante por el momento tan importante que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos proféticos, creo, porque están ocurriendo cosas que la Biblia ya las predijo hace mucho tiempo. Y la verdad es que nos da un poco de dolor en el corazón ver cuántas personas no creen, cuántas personas eh, se despistan, otros con muchos exageros por todos los lados, ya poniendo nombres, diciendo que Jesús va a volver tal día y bueno, estas cosas que no, la Biblia dice que nosotros no sabemos ni el día ni la hora. La verdad es que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo muy parecido a lo que fue profetizado sobre la venida del Señor Jesús. Pero también escucho varias personas al mismo tiempo que muchos dicen que Jesús está a punto de volver, yo creo que no tardará porque las cosas van ocurriendo muy rápidas, pero tenemos que tener mucho cuidado. Cualquier persona que ponga fechas, cualquier persona que diga cualquier cosa sobre la vuelta de Jesús en el sentido de meses y todo esto, no está correcto, que la Biblia dice que nadie lo sabe. Entonces, todos los que intentaron entrar por este camino tropezaron y la verdad es que no lo sabemos. Pero podemos ver los tiempos. Jesús, él dijo, ¿no? Que teníamos que mirar los tiempos, las señales, y esto es muy importante que lo veamos. Pero lo que quería tratar ahora es sobre el tema de la iglesia en este momento que estamos viviendo, porque hay muchas personas que están diciendo que nosotros vamos a pasar por la gran tribulación. Otros dicen que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Y yo digo mi punto de vista y me baso en lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. Si bien que hay muchas personas que van a decir que también la Biblia da a entender que la iglesia pasaría por la gran tribulación, yo creo que no pasaremos y les explico por qué razón. Eh, vamos a ver si la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación, ¿cuál es el objetivo? Dios no es un Dios cruel que le gusta castigar a sus hijos, a la iglesia o ponerla a prueba sin sentido. ¿Cuál es la función y el propósito de que la iglesia pase por este momento tan crítico de la historia humana que será lo máximo de sufrimiento que hay, porque la Biblia dice que es el día de la ira del Señor? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el sentido? Muchas personas dicen es para probar los verdaderos cristianos. Mm, bueno, a ver, vamos a ver una cosa. La Biblia dice que la prueba produce paciencia. Y ya expliqué en otros vídeos que la paciencia no es que nos bajemos la cabeza, aceptemos todo lo que viene. La paciencia es la confianza en Dios, es el saber esperar en Él. Esto es la prueba, viene para que mediante esta lucha que tenemos, nosotros aprendamos a confiar en Dios, que esperemos en Él, que sepamos que lo que Él dijo se va a cumplir. Si vamos a ser probados para ver si somos cristianos o no, pregunto, aquellos que serán millares de personas quizá, que mueren un día antes o prácticamente 2 días antes de la gran tribulación, ¿qué pasa? ¿Eso no tenía que ser probados? Que son privilegiados porque se fueron antes, murieron sin pasar por este conflicto, por este problema, por estas plagas que van a venir sobre el mundo. ¿Cuál es la ventaja que ellos tienen y nosotros no tenemos? ¿Qué hicieron ellos para no sufrir todas estas calamidades, ser perseguidos, tener que, como dice la marca de la bestia, si no tienes no puedes comprar, no puedes vender? ¿Ellos qué? ¿Son mejores que los otros?
no veo mucha claridad en esto. Entonces, no sé si este argumento de que es para probar es muy válido. Yo respeto a los que piensan así. A cada uno da sus argumentos. Yo doy los míos. Quiero que entiendan lo que estoy diciendo. Yo siempre miro a Dios como un padre eh, que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros, y yo no haría con mis hijos dejarle pasar por una lucha tremenda simplemente para saber si él me va a negar o no me va a negar, siendo que ya ha demostrado durante muchas veces que realmente me amaba, porque estamos hablando de la iglesia, y la iglesia no es estas personas que se dicen cristianos. Muchos se dicen cristianos solamente por decirlo. La iglesia es el que aceptó a Cristo como Salvador, tuvo su vida transformada, ha nacido de nuevo. Esta es iglesia. Lo otro lo llaman así, pero no es iglesia. Iglesia son aquellos que fueron llamados fuera, salieron del mundo y entraron en el reino de Dios. La palabra es muy clara sobre esto. Entonces, este argumento a mí me queda un poco débil, pero vamos a ver más cosas. Jesús cuando estaba en el Sermón de la Montaña, y él habló en Mateo 24, él habla sobre las señales del fin, él va haciendo determinados comentarios sobre los terremotos, guerras, rumores de guerras, nación contra nación, pueblo contra pueblo, una serie de cosas que no quiero leerlos para no delongar mucho el vídeo. ¿Vale? Entonces, cuando él está hablando de esto, piensa en una cosa. Él está hablando para judíos, porque el propio Evangelio de San Juan dice, él vino para los suyos y los suyos no lo recibieron. Ahora todos los que recibieron les dio el potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Pero también, esto lo dice San Juan, pero también Jesús él lo dice. Cuando una mujer sirofenicia tiene una necesidad, que su hija estaba poseída y él ya basta a Jesús y él le pide para que Jesús actúe, Jesús lo dice, yo no vine para vosotros, yo no es justo quitar de los hijos y dar a los perros. Entonces, es una palabra muy dura, pero Jesús lo dice claro, yo vine para los hijos de Israel, vine para ellos. Entonces, no tengo por qué hacerlo contigo. Ya dice, pero los perritos también comen. Y dice, grande es tu fe, y hace el milagro por la fe que la mujer tenía. Pero lo que es interesante es que Jesús dijo que él vino para los judíos. Cuando él está en el sermón de la montaña hablando sobre los conflictos que iba a haber, las señales del fin, él está hablando para judíos. Le está hablando para aquel pueblo que le rodeaba. Yo no sé si había muchos gentiles o no, a lo mejor no había ni uno, a lo mejor había. No, esto no lo sabemos. Pero el hecho que estaba hablando para los judíos. Y entonces el problema que hay de muchas personas es que lo leen todo y todo es para la iglesia. No, Jesús está hablando de dos tiempos. Primeramente, él habla de las señales del fin, que habla para la iglesia. En un momento él para y empieza a hablar. Lógicamente, al leerlo de carrerilla no lo vemos, pero se puede subentender por lo que pasa después, ¿no? Que serán perseguidos, subirán a las montañas y todo lo que leemos en Mateo 24. Pero es interesante pensar eso, estaba hablando para judíos, entonces estaba diciendo lo que ellos iban a pasar, lo que ellos iban a sufrir. Y lógicamente la iglesia pasará por vamos a decir así, el principio de dolores. Esto está clarísimo, esto no hay ninguna duda. Son los señales que nosotros estamos viendo guerras, rumores de guerra, terremotos. Alguien puede decir, bueno, pero esto siempre ocurrió, pero de una forma tan global y de una forma tan fuerte como lo que estamos viendo, y principalmente ahora cuando Israel está metido por el medio y muchos están hablando de Gog, Magog, y yo creo que este es un poco más adelante, no lo entiendo así como ahora, pero son señales donde nos preocupan porque vamos a ver en esta charla que Jesús, él habla algo que nos da a entender el momento que estamos viviendo. Entonces, claro, si Jesús está hablando para judíos, no podemos entrar en esta cuestión. La Biblia habla en algunos textos muy claro. Por ejemplo, en Romanos 11, 25, si no me equivoco, dice que Israel se endureció su corazón, o Dios se endureció el corazón de Israel, hasta que se complete, y escúchenlo bien, y léanlo en la palabra de Dios, hasta que se complete la plenitud de los gentiles. Mi pregunta es, ¿qué es plenitud? Plenitud es cuando no hay espacio para nada. Entonces, si hay un número determinado de gentiles,
¿vale? Es cuando Israel, cuando estos gentiles se desaparezcan o como sea, yo creo que vamos a ser arrebatados, ¿vale? Por eso estoy dando mis argumentos, es cuando ellos se desaparezcan, cuando el último gentil diga yo quiero a Jesús como mi Salvador, entonces en este momento, Israel se va a dar cuenta. ¿Cómo se va a dar cuenta? Porque ellos pueden no leer el Nuevo Testamento, pero los rabinos, ellos para estudiar lo leen, el pueblo en sí no lo lee. El pueblo en sí ni lo mira, hay muchos que ni saben quién es Jesús. Pero los rabinos, esta gente religiosa, sí lo leen, lo saben. Ellos ven profecías, lo que está escrito y todo aquello. Y claro, ellos escuchan y saben que los cristianos, los que siguen a Jesús, esperan la segunda venida de Jesús. Ellos pueden pensar, esos están locos, no tiene nada que ver. Pero cuando esto ocurra, ellos van a darse cuenta, porque va a ser un shock para el mundo. Imagínense ustedes la cantidad de personas que desaparezcan, el caos que va a ser mundial, y ellos van a darse cuenta, caramba, tenían razón, era verdad lo que estaban diciendo. Entonces, en este momento, ¿qué dice? Que Israel, su corazón se va a doblar a Jesús. Ellos se van a decir, era verdad, era Él, era Él que vino a buscar la iglesia, Él que vino a buscar a los cristianos. Nosotros no lo creímos. Entonces, a partir de este momento, ellos van a crear una nueva visión, van a tener una nueva visión de lo que ellos tenían, porque antes seguían la ley, ahora van a ver que Jesús y empezar a rebuscar las escrituras. Ahora ya no es solo el Antiguo Testamento, que van a buscar en el Antiguo Testamento las profecías, pero sí ahora también el Nuevo Testamento, donde a través del Nuevo Testamento Dios le dará revelaciones para mostrar lo que va a ocurrir, cómo va a ocurrir y todo esto. Pero claro, en Romanos lo dice muy claro, hasta que se complete la plenitud de los gentiles. Entonces, los que hablan sobre que la iglesia pasaría por la gran tribulación utilizan algunos textos. Uno de ellos es cuando en Apocalipsis dice, y vi una multitud, y esta multitud pues pregunta, ¿de dónde vienen? Dice, vienen de grande tribulación, o de la gran tribulación, como quieran entenderlo. Pero vamos a entender una cosa. Estos que están allí siendo vistos, que habla de mártires que morirán, tenemos que entender que estos son estas personas que se convirtieron dentro de la gran tribulación. Entonces alguien dice, ¿ves? Entonces va a haber salvación en la gran tribulación. Sí, va a haber salvación, desde luego que va a haber salvación. Pero ¿quién serán los salvos? Si la plenitud de los gentiles ya se ha cumplido, según nos dice Romanos. ¿Quién son estos entonces? Estos son, en mi punto de vista, son, ¿vale? Yo lo digo porque lo dice bien claro la Biblia, cuando dice que se terminaron los gentiles, los que sobran son los judíos. No hay por dónde, no hay vuelta de hoja en esto. Entonces, serán judíos. Pero a ver, ¿hay tanto judío? La verdad es que hay muchos. Porque piensen que cuando Israel se dividió, después allí en los tiempos después de Salomón, que vino Roboón, su hijo, y Israel se dividió en dos partes. Quedó la tribu de Judá y Benjamín por un lado y quedaron las otras tribus por el otro lado. Eh, Estas 10 tribus, ¿vale? Que digamos así, estas 10 tribus se mezclaron, de ahí origen los samaritanos y otra serie de cosas, se mezclaron, o sea, empezaron a mezclarse con gentiles, personas de otras razas, y se perdió el linaje. Se perdió el linaje. Porque hay muchos, por ejemplo, en muchos países, aquí en España, vamos a decir, en España, ¿cuántas personas son judíos y no lo saben? O sea, no digo que sean judíos, ¿vale? Porque la palabra judío eh, ya es de la tribu de Judá. Pero yo quiero, cuando hablo de judíos, entiendas que es de la linaje de Abraham, ¿vale? Entiéndame de esta manera. Lo hablo muy sencillo para que lo entiendan. ¿Cuántos son del linaje de Abraham, del ADN de Abraham? ¿Cuántos son? Aquí en España, por ejemplo, cuando los judíos fueron expulsados en el año
1500 o 1400 el tiempo de Colón y todo esto, 1450, 1480, empezó todo en estos años. No voy a decir la fecha correcta, pues más o menos por ahí. Ellos fueron expulsados de aquí de España. Muchos tuvieron que cambiar su nombre para poder quedarse con sus bienes. Otros no cambiaron sus nombres, se fueron a Portugal, de Portugal se fueron a las Américas y allí también muchos tuvieron que cambiar sus nombres. Entonces hay muchos apellidos que eran apellidos de los judíos que se hicieron, por ejemplo, apellidos normales. Ellos cambiaron estos apellidos, por ejemplo, en profesiones, ¿vale? Profesiones, lo que es zapatero, lo que es panadero, eh, y profesiones de todos los tipos. Otros los cambiaron sus apellidos que tenían por flores, ¿ah? Rosas, oliveras, eh, Ramos y una serie de apellidos que hay. Entonces nosotros no sabemos. Haz una cosa, solo para que tengas una idea. Coge tu nombre y ponlo en Google o alguna cosa de estas y mira el origen de tus apellidos. Te vas a sorprender un poco. ¿Vale? Yo me he sorprendido. Te sorprendes porque hay apellidos que vienen del linaje de Abraham. Ellos cambiaron los nombres, se perdieron la identidad, nadie sabe quién son, nadie sabe de dónde vienen, pero este ADN que vino desde el principio está dentro de uno y Dios dijo a Abraham que serían benditas en él todas las familias de la tierra. Entonces, claro, en el tiempo de la gran tribulación, muchos que son judíos o que son de la linaje de Abraham, vuelvo a repetir, y cuando digo judíos, entiéndame de esta manera y perdónenme, ¿vale? Solamente es para que entiendan. Muchos se darán cuenta, o sea, caramba, pues estos van a darse cuenta. Yo ahora entiendo que Jesús es el Mesías, pero si vas a mirar, estas personas eran del linaje de Abraham y no lo sabían. Ya no eran gentiles, era del linaje de Abraham. Entonces, claro, estos se van a convertir, de estos 144.000 que, que van a predicar el Evangelio, que dice las tribus, incluso dice las tribus de los 12.000 de esto, 12.000 del otro, 12.000 del otro. Estos son evangelistas que van a llevar la palabra de Dios por todo el mundo. Y vuelvo a Romanos. Si llevan la palabra, ¿vale? Y los gentiles ya su plenitud fue completa, o sea, y perdonen la repetición, si ya está completo el cupo, si ya todo está hecho, si los gentiles ya no hay nada más, ya se completó la plenitud, ¿a quién van a predicar? Si ningún gentil va a entrar más, lo que pasa es que muchos que se tienen ellos mismos como gentiles, en realidad son descendencia de las 10 tribus de Israel que se mezclaron por el mundo. Entonces, cuando vemos esta multitud de razas, de tribus, de naciones, estas personas son de la linaje de Abraham que no sabían que lo eran. En muchos países hay personas que vienen de una tradición de judía y no lo saben, porque su padre se casó que era judío con su madre y su madre fue para otro y otros se fueron mezclando, pero la ascendencia genética viene de Abraham. ¿Vale? Viene de Abraham. Entonces yo lo entiendo de esta manera. Entonces cuando vamos a utilizar estos textos allí en Apocalipsis, entiendan esto, que si los gentiles ya se completó, los únicos que sobran aquí son los judíos, porque para ellos son los judíos y los gentiles, o sea, el pueblo de Dios y el que no es pueblo de Dios. Así de claro. Otra cosa, cuando Jesús él habla sobre en Mateo 24, él dice unas palabras, dice, así como los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Se casaban, comían, bebían, se daban en casamiento. O sea, nos da a entender, ¿vale? Nos da a entender este texto lo que estaba ocurriendo en aquel momento. O sea, una vida normal,
¿Cómo eran los tiempos de Noé? Es verdad que nosotros vemos los tiempos de Noé como tiempos de mucha maldad. Y no estamos muy lejos de esto tampoco. Para decir a lo mejor estamos peores, pero bueno. Eh, entonces, pero no estamos hablando ahora solamente de la maldad que hay en el mundo, estamos hablando de lo que Jesús dijo. Cuando Él dice, se casan, se dan en casamiento, comían, bebían, estaban en el campo trabajando. O sea, nos da a entender que era una vida normal, una vida que no había muchas dificultades, o sea, que estaban viviendo. ¿Cómo estaban en la época de Noé? ¿Había algún tipo de cataclisma, algún tipo de problema? No, estaban viviendo normal. Eran malos, es verdad, había mucha maldad, pero la vida era rutinaria, o sea, vivían normalmente. Entonces Jesús no dice estaba un caos tremendo en el mundo y tal, y entonces, no, él dice que se estaban casando, o sea, el que se casa, ¿vale? Él tiene la idea de crear sus hijos, de tener su hogar, de tener sus cosas, de luchar por la vida. Los que están en el campo están segando, están haciendo plantando. O sea, lo que da a entender aquí que la vida ocurre normalmente como siempre, ¿vale? Como siempre. Entonces pregunto, si es la gran tribulación, no tiene sentido, porque entonces habría un cataclismo tremendo. O sea, la gran tribulación, si vamos a ver en el libro de Apocalipsis, nos habla de plagas tremendas, o sea, de granizo que cae del suelo, de enfermedades, de úlceras, el sol que se calienta, bueno, el mar que se revuelve. La tierra está en un completo caos. Y aquí dice que se casaban, se daban el casamiento, o sea, que estaban viviendo una vida normal. Entonces, yo digo, a ver, si Jesucristo va a volver en la gran tribulación o después de la gran, o al final de la gran tribulación, como dicen muchos, no tiene mucho sentido, porque la gran tribulación, ¿vale? Si vamos ahora a los tiempos de Noé, ¿qué ocurrió? Noé estaba en la arca. O sea, Noé no pasó por nada de aquello. Noé, él empezó, vamos a decir así, empezó a sentir la lluvia, pero ya estaba dentro. Empezó a sentir la lluvia, pero estaba en el arca. Él estaba ya protegido. Entonces, la iglesia es otro ejemplo, ¿no? La iglesia está protegida. ¿Dónde está protegida? En el arca, en la presencia de Dios, donde Dios nos va a guardar de esto. Entonces, vamos a notar todo esto, vamos a notarlo, vamos a notar, pero no vamos a pasar por la gran tribulación, no vamos a tener es lo que yo entiendo, ¿eh? Y respeto a los que piensan distinto, analícenlo, yo apenas doy mi opinión basada en la Biblia. Cuando las plagas de Egipto vinieron, claro, muchos dijeron, pero ellos estaban allí, claro, porque no hubo arrebatamiento, pero son símbolos del arrebatamiento. Cuando Israel estaba en Egipto, más de lo mismo, las plagas venían para los egipcios, pero ellos no pasaban por aquello. No, 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 ellos tenían la luz, podían encender las antorchas, podía todo, podían dar el agua a los animales porque el agua de ellos no estaba contaminada. Entonces ellos no pasaron por las plagas, las vieron, sí, vieron cosas de estas allí, ¿vale? Porque es solamente un símbolo, o sea, cuando ellos salen, Dios los quita de allí, es un símbolo, para que ellos no viviesen aquello, tenían que ser arrebatados. El arrebatamiento no era para aquella época, es para ahora. Entonces nosotros tenemos que mirarlo de esta manera, ¿vale? Entonces vamos viendo que hay muchas incoherencias en lo que se dice. Ahora, el libro, por ejemplo, el libro de Tesalonicenses, capítulo 4, ¿vale? Nos habla bastante claro también sobre esto, ¿no? Que es un texto que normalmente utilizamos aquellos que creemos en el arrebatamiento de la iglesia. En el capítulo 4, verso 15, por ejemplo, por lo cual decimos esto por palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que hacemos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Entonces aquí habla de un arrebatamiento. ¿Entiendes? Otra cosa, cuando Jesús habla, ¿no? Que él dice, dos estarán en el campo, dos estarán allí, nos muestra lo mismo, que las personas estaban llevando una vida rutinaria, una vida normal, no había ningún tipo de problema. Yo te pregunto, en la gran tribulación, que es la gran ira del Señor, eh, yo creo que va a ser muy difícil
que las personas estén tranquilas para casarse, para estar en el campo, para hacer los servicios diarios. Yo creo que es muy complicado. Yo creo que será un caos mundial impresionante, ¿no? Impresionante. Entonces, por este lado, yo veo de esta manera. Yo creo que la iglesia será llevada antes de que empiece la gran tribulación, no el principio de dolores, la gran tribulación. Por eso dice la gran tribulación. Los salvos, entiendan esto, van a ser aquellos que son de la descendencia de Abraham, que van a quedar después del arrebatamiento. De alguna manera, Dios va a abrir sus corazones para que ellos puedan comprender, ¿vale? Para que puedan comprender que Jesucristo es el Mesías. ¿Por qué no lo recibieron antes? Yo creo que hay muchos que son de la descendencia de Abraham que recibieron al Señor, pero yo creo que muchos que van a quedar en la gran tribulación, esta salvación que va a quedar allí, serán de personas que tienen la parte genética de Abraham, ¿vale? Que son de las tribus perdidas, que se perdieron, porque en Israel solo hay, por lo que yo sé, ¿vale? Alguien puede saber más, y seguro que saben, pero por lo que yo sé, solo se conoce la tribu de Leví, de Cohen, que muchos dicen, bueno, pero la tribu de Leví y la tribu de Judá. Los otros, ya nadie dice, no, yo soy de la tribu de Asher, yo soy de la tribu de Naftalí, de la tribu de Zebulón. Ellos saben que son, por eso se llaman judíos, porque son de la tribu de Judá. La primera vez que se llaman judíos fue cuando fueron llevados a Babilonia, que era el pueblo de Judá, la tribu de Judá, que quedó allí en la parte del sur de lo que era Canaán o la nación de Israel hoy, que fueron llevados esclavos a Babilonia. Los que quedaron en el norte, la tribu de Israel, por eso muchas veces vais a ver el rey de Judá y el rey de Israel, ¿vale? No son lo mismo, sí y no. Son lo mismo como pueblo de Dios, pero no como reinos, eran dos reinos distintos. A veces se peleaban entre ellos, había guerras entre ellos, ¿no? Pero estos judíos son de la tribu de Judá, los que se conocen hoy, pero los otros se perdieron. En algunas epístolas dice a los dispersos. ¿Quién eran estos dispersos? Estos dispersos eran aquellos que se perdieron, algunos todavía, como algunos sabían que hacían parte del pueblo de Dios, pero otros ya no lo sabían, muchos se habían perdido, muchos se perdieron, se mezclaron con mujeres, con hombres de otras naciones y se quedaron perdidos. Entonces, entiendan esto, y vuelvo a repetirlo, yo creo que vamos a ser arrebatados, la iglesia es arrebatada porque no tiene mucho sentido que tengamos que pasar por la gran tribulación. No creo que tendremos que pasar por esto, ¿vale? Por estos motivos que le dije. Pero respeto las personas que piensan al contrario. De cualquier manera, si Cristo nos arrebata y tú eres hijo de Dios, hija de Dios, haces parte de la iglesia, has nacido de nuevo, serás llevado con el Señor por el arrebatamiento. Que no hay arrebatamiento, que vamos a pasar por la gran tribulación y eres un hijo de Dios. De la misma manera, Dios, cuando tenga que llevar su iglesia, porque arrebatamiento va a haber, sea antes o sea después, Dios lo dice bien claro en la Biblia, en Tesalonicenses, que seremos llevados con él, seremos transformados en abrir y cerrar de ojos. Y si eres un hijo, una hija de Dios, Dios también te llevará con él. Yo, en mi opinión, seremos arrebatados. Pero también pienso, si tenemos que pasar por la gran tribulación y somos fieles al Señor, estaremos con el Señor también. ¿Vale? Entonces, no es algo que nos preocupe si vamos a ser arrebatados antes o vamos a ser arrebatados después. Lo importante es que tú estés en el Señor, que tú realmente creas en Jesucristo y si es así, tú estarás con Él, sea antes o sea después. Pero es una aclaración que yo a veces escucho, no, porque esto y unas peleas tremendas por esto, y yo creo que vamos a ser arrebatados antes por los motivos que le he dicho. Hay más motivos, pero no quiero delongarme mucho en esto. ¿Vale? Que Dios os bendiga, hasta la próxima y no dejen de compartir el vídeo con otras personas. Bendiciones a todos.